Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo semestre. Mi nombre es Alejandra Elena Hernández Pérez y seré su profesora durante estos meses que vienen para la materia de Física 2. Vamos adelante y, como decimos, entremos en materia. Vamos a empezar por el bloque número 1. Este bloque número 1 está compuesto del tema estados de agregación en la materia. Para esto necesitamos saber primeramente qué es materia. ¿Ustedes qué piensan que pudiera ser materia? Ya lo vimos en el curso anterior o las clases anteriores, que materia es, de acuerdo a la teoría cinética, todo lo que está formado en el universo. Son pequeñas partículas que nosotros llamamos moléculas, las cuales están animadas, es decir, que se encuentran cambiando constantemente de dirección y velocidad. Todas, absolutamente todas, tienen energía potencial. Esto quiere decir una fuerza que las mantiene juntas. Podríamos decir que el aire es una materia y que un sólido, como en este caso vemos un cubo de hielo, también es una materia. Si bien las moléculas están todas en movimiento, no se mueven de la misma materia, y eso es precisamente lo que significa los estados de agregación. Si miras en tu computadora, la silla en la que estás usando, el lapicero con el que estás escribiendo en este momento, y todo lo que te rodea está hecho de materia. Los estados de agregación en la materia son cómo la encontramos. Es decir, el primero de los estados es el sólido. Lo podemos encontrar en cualquier superficie que nosotros toquemos y que sea de manera dura. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Que las moléculas se encuentran unidas todas uniformemente, muy juntitas, y formando un bloque en específico que no se mueve y que permite a nosotros percibirlas de manera táctil. Nosotros lo podemos ver como si fuera un regimiento, en donde los soldados se mueven de una manera constante, todos en la misma dirección, son muy rígidos, no tienen movimientos aleatorios, es decir, se comportan de una manera muy compacta. El siguiente estado de la materia sería el líquido. ¿Qué podemos decir del estado líquido? Aquí las moléculas serían más o menos como una reunión social, en donde, si bien no todos están de manera compacta, sí están un poco más juntos, socializan, se mueven, pero no están perfectamente tan rígidos como en el estado sólido. Seguimos entonces con el estado gaseoso. En el estado gaseoso estaría más o menos emulando como un partido de fútbol, en donde los jugadores, exclusivamente los jugadores, hablarían de un campo completo para ellos, en donde se pueden mover de manera libre, están en todas direcciones, van hacia atrás, hacia adelante, etcétera, y no tienen la limitación que tendrían en cierto momento el líquido o mucho más en el sólido. Por último, estaría el plasma. El plasma, si bien es un estado que no se percibe básicamente en la naturaleza, lo podemos encontrar, por ejemplo, en un rayo. El plasma se origina cuando las temperaturas superan los 5000 grados centígrados. Es por eso que casi no es muy frecuente. Lo podemos encontrar también de manera generada por el hombre en una bomba de hidrógeno, etcétera, pero son son elementos en donde el núcleo se rompe y se segrega en una inestabilidad tanto de todos los elementos como los electrones, protones, etcétera. La molécula se rompe completamente. En el ejemplo que les decía es un rayo. Pero veamos ahora las propiedades. Las propiedades nos permiten identificar a una sustancia de otra. Aunque se parezcan, no son la misma. ¿Qué es? Cada una tiene sus propiedades que la distinguen de los demás. Hay intensivas, y estas se llaman así porque su valor es independiente de su cantidad. Podemos encontrarlas, por ejemplo, las generales en la extensión, la masa, el peso, la inercia y la energía potencial que cada una de ellas tienen. Y las intensivas pudieran ser las físicas, como la densidad, que vamos a ver algo en algunos capítulos más adelante, el punto de fusión, la solubilidad, el índice de refracción, el módulo de Young,
Las organolépticas, obviamente estas percibidas por los sentidos. Y como complemento, las químicas. Son combinaciones de unas con otras en donde se afectan o se cambia su estructura interna como consecuencia de los diferentes tipos de energía. Empecemos ahora con el estado sólido y más aún la ley de Hooke. Hooke es un científico que estudió las deformaciones y la relación que existe entre el alargamiento y la fuerza que le es aplicado a un objeto. El límite elástico es parte de su descubrimiento y es el mayor esfuerzo o la tensión que se puede ejercer sobre un elemento sin que ésta pierda su elasticidad. Si se pasa, la deformación ya es permanente. ¿Cómo lo podemos nosotros ver? Básicamente en una liga. Cuando nosotros estiramos la liga, la estiramos, puede llegar un momento en que se rompa. También un globo, vamos inflando, hasta que llega un momento en que truena. Su ley dice lo siguiente: si no se excede, es decir, si no sobrepasamos el límite de elasticidad, que como ya vimos es el máximo esfuerzo, si no sobrepasamos ese límite, la deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, aplicamos mucha fuerza, la deformación es mucha. Aplicamos poca fuerza, la deformación es poca. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la fuerza que vimos anteriormente que actúa sobre un cuerpo. La tensión, por ejemplo, la compresión, la flexión y la torsión. Puse el dibujo de unos puentes porque ahorita que se están construyendo en la ciudad muchos puentes, ahí hay ejemplos maravillosos de estos esfuerzos. La tensión y la compresión es a lo que trabaja cualquier losa de concreto. En donde ustedes están viviendo, si es que es de concreto su losa, ahí están los dos esfuerzos conjuntos. Si yo tuviera un pedazo de concreto cuando, por ejemplo, hago una demolición, el concreto por supuesto que se cae al suelo. ¿Por qué? Por la acción de la gravedad. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué nosotros podemos vivir bajo un techo de concreto y que no se caiga si por sí solo el concreto no puede sostenerse? Entonces, para eso entran las varillas. Las varillas son elementos que superan o que tienen una gran resistencia a la tensión. Mientras uno trabaja a la tensión, el concreto trabaja a la compresión. Las columnas tienen que ser calculadas. ¿Para qué? Para que no se puedan flexionar como acción del viento, como acción de un temblor, como acción de alguna fuerza que las trate de doblar. Entonces todos esos elementos se tienen que calcular. ¿Para qué? Para que un puente, una casa, una viga, cualquier elemento que esté sostenido pueda soportar su propio peso y el de las deformaciones que propiamente le son. Su expresión es en newton sobre metro cuadrado. De física 1 ustedes ya saben lo que es un newton. El newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y estamos hablando de que está ejercido sobre una superficie. Entonces, la ley de Hooke lo que está diciendo es que al decir newton es una fuerza y aplicada sobre una superficie. Pero antes, continuemos ahora con las características de los sólidos. Los sólidos tienen forma y volumen propio. ¿Qué quiere decir eso? Que si una columna es redonda, seguirá redonda mientras esa ya no se puede modificar. ¿Cómo lo haríamos con una columna de agua, por decirlo así? Las moléculas, como ya vimos en el ejemplo de los soldados, están muy próximas. Todos los elementos de la naturaleza vibran de una u otra manera, aunque nosotros no lo percibamos. Las partículas de los sólidos son con energía ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que su energía cinética, la que los mantiene con una fuerza hacia el interior, es muy rígida. Ejercen una resistencia a la deformación. Esa resistencia es la que permite que ustedes, si golpean una pared, pues esta no se rompa. O si es una pared
de yeso, pues ejerciendo una fuerza suficiente si se pueda romper. Eso depende de cada sólido. Pueden ser, como lo vimos en el ejemplo de la puerta, duros o frágiles. Intenten golpear una pared de concreto. Son los metales, que también pertenecen a los sólidos, excelentes conductores de la electricidad. Pueden estar opacos o brillantes y sobre todo tener altos puntos de fusión. Ok, entremos en materia. Recordemos que nosotros vamos a resolver problemas que vienen en el libro. Para eso, en este punto es verdaderamente necesario para todos los alumnos, no importa de qué materia se trate, de que nosotros entendamos qué nos va a pedir el problema. Yo aquí tengo un ejemplo de 6 formularios. Yo soy particularmente amiga de los formularios. Los formularios son muy importantes porque nos permiten ver qué elementos vamos a tener del problema y qué elementos nos va a pedir de resultados. Entonces, veamos. En su libro ustedes pueden encontrar la primera tabla, que es de valores límites elásticos. Recordemos lo que significa el límite elástico. Es hasta dónde puede aguantar sin deformarse. El hierro, que es con lo que están hechas las varillas, por ejemplo, es 1.65 por 10 a la 8. Es decir, 1.65 y agréguenle después del punto 8 ceros. 3 y 3, 6 ceros son para 1.000.000. Ahora imagínense 8 ceros. Con eso nada más, de acuerdo al libro, tiene estos ejemplos, pero ustedes pueden indagar mucho más límites elásticos. La siguiente es los valores de resistencia. También se pueden medir en newtons sobre metros cuadrados. Es hasta su límite, hasta dónde resiste un elemento antes de romper su estructura y que ya la deformación sea permanente. Regresémonos, por ejemplo, al hierro. 3.24 por 10 a la 8. Y aquí el límite elástico es de 1.65. Vean, por ejemplo, aquí básicamente es el doble, 3.24. Ya su límite antes de romperse es de 3.24. Los valores del módulo de Young, que es en donde se aplica la ley, también están dados en newtons sobre metros cuadrados. Es decir, una fuerza aplicada sobre una superficie. Estamos hablando de que estos son tabulares, son valores estándar para todos los elementos. Entremos ahora sí en materia de la ecuación de la ley de Hooke. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que la fuerza es igual a una constante que se aplica para cada elemento multiplicada por el incremento. Recordemos lo que significa la ley de Hooke. Dice, mientras no se exceda el límite de elasticidad de un cuerpo, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo recibido. Entonces, si yo quiero saber la fuerza, esta es esa constante multiplicada por cuánto se está elongando. Ustedes en el experimento que se les pide dentro de las actividades de los resortes van a poder ver que mientras aplican poquita fuerza, es decir, cuelgan elementos pequeños, no hay una deformación, pero empiezan a poner elementos más grandes aplicados al resorte y entonces ahí empieza a haber deformación hasta que ya llega un momento en donde ya no se puede recuperar el elemento, en donde el resorte ya no puede regresar a su postura original. Lo que vimos, por ejemplo, en la liga, que en el momento en que se rompe. Y estas son todas las ecuaciones. Por eso es importante lo que yo les decía. Ustedes deben de determinar qué datos me está dando el problema y qué datos me está pidiendo. En algunas ocasiones la respuesta no está de manera directa. No hago una sustitución franca y específica y con una fórmula determinada, sino que tengo que irme haciendo un pequeño rompecabezas. Por ejemplo, aquí lo que es el módulo de Young me está diciendo dos elementos. La deformación unitaria y me está diciendo el esfuerzo. Y si yo quiero, lo puedo ver desde otra manera.
Puede ser, el esfuerzo es la fuerza por el límite elástico, y la deformación al mismo tiempo es el área transversal del elemento y el incremento de la longitud. Entonces lo puedo ver desde varios puntos de vista. Es muy importante que yo determine qué elementos me está dando el problema y qué otros me está pidiendo. Con eso yo ya tengo la certeza de cómo lo voy a ejercer o cómo voy a resolver ese problema. En el siguiente video ya entraremos en materia para ver el ejemplo número 1.1. Este lo encuentran ustedes en la página 30 del libro UEMSTIS de Física 2.